Muy bien. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie Vida y Milagros de Jesús. No sé si se escucha, sí, ¿verdad? Ok, lo que pasa es que como a mí me falta monitor, por eso yo pienso que no se escucha. Pero voy a tratar de no gritar, hermanos, ¿eh? Y si grito, no piense que lo estoy regañando, ¿ok? El tema 17, mis hermanos, que le traigo hoy, que le titulé La pesca milagrosa, como subtema le puse pescador de hombres. Texto base, mis hermanos, va a ser el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 1 al 11. Amén. Si usted se fija, mis hermanos, el Señor nos ha estado llevando la semana pasada y esta con temas prácticamente similares. Y lo que el Señor está queriéndonos llevar o nos está conduciendo es para hacer esa labor para la cual Él nos ha llamado, esa tarea especial. Porque mire, es muy fácil, ¿verdad? De repente estar cómodos. Es muy fácil de repente solamente estar sentados y escuchar. Pero el Señor no solamente nos quiere como María, sentado a los pies escuchando, sino que también nos quiere llevar a esa tarea que vimos la semana pasada y que hoy el Señor hace un llamamiento especial para pescar hombres. El pasaje bíblico, mis hermanos, de este Evangelio de Lucas, descrito al inicio del capítulo 5 que vamos a ver, pues tiene un título ahí, ¿verdad? Que dice La pesca milagrosa. ¿Alguien tiene el título que viene ahí encima? La pesca milagrosa. ¿O alguien tiene algo diferente? ¿Sí? Dice La pesca milagrosa. Y mis hermanos, este pasaje nos deja varias reflexiones, ¿sí? Así como también nos deja un principal e importante mensaje. Y es que de igual forma, mis hermanos, nosotros como creyentes recibimos el llamado del Señor para ser pescadores de hombres. ¿Cuántos van a asumir ese reto? El que dijo amén ya lo escuchó, Señor, ¿eh? Los demás no se animaron porque no se quieren comprometer, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces leyendo este pasaje, mis hermanos. Lucas 5, verso 1 al 11. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia, por el deleite que nos dejas de estar adorándote, por permitirnos, Señor, entrar hasta el lugar santísimo y poder
exaltarte y adorarte y derramar nuestros corazones en adoración. Y hoy queremos disponer en este tiempo, en este momento, nuestros pensamientos, todos nuestros sentidos, nuestros oídos, todo nuestro ser, Señor, nuestro corazón. Queremos disponerlo para escuchar y recibir tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que hables por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y que de estos labios, Señor, salgan tus palabras que sean fluidas, que salgan y que sean usadas por el Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Mis hermanos, Genezaret era otro nombre para el mar de Galilea. Era el mismo, Genezaret o el mar de Galilea era el mismo y así también se le conocía. Entonces este nombre del mar de Galilea era más familiar o más conocido para todos los que vivían ahí alrededor. También este lugar fue llamado en algunas ocasiones como el mar de Tiberias. ¿Lo ha escuchado? Sí, ¿verdad? Entonces dice ahí en el versículo 1 que aconteció que estando Jesús junto al lago, es decir, que Jesús iba caminando a las orillas del lago y luego dice ahí que el gentío se agolpaba. ¿Usted puede imaginarse eso, mi hermano? Una multitud enorme, no eran unos cuantos, eran muchos los que estaban buscando a Jesús. Mire, yo hace unos instantes vi una noticia donde en la Ciudad de México hubo un cantante que es de aquí de Estados Unidos, un norteamericano que se llama Drake Bell, algo así, y fue a la Ciudad de México al Ángel de la Independencia porque iba a presentarse en un concierto. ¿Y qué cree? Las masas se agolparon para grabar, para saludar, para tocar a ese artista, ¿no? Hubiera visto cómo estaba la multitud, el gentío. ¿Usted se puede imaginar eso? Entonces, de tal manera que todos los guardaespaldas tuvieron que abrirle un campo para que él pudiera salir del medio de toda esa multitud, mis hermanos. Sí, porque si no, imagínense. Entre toda esa multitud, pues a lo mejor hasta podía pasar un accidente, ¿no? Entonces yo, pensando en eso y viendo eso, dije, que toda la gente fuera como en ese tiempo, que hoy en día se agolparan para querer escuchar al Señor Jesús. Porque toda la gente dice que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y hoy en día, mis hermanos, también vi un dibujo, una caricatura, donde decía, por un lado había una puerta que decía concierto cristiano, y iban las multitudes a eso. Y por acá decía estudio bíblico, y estaba sola la puerta, nadie entraba por ahí. Pero desafortunadamente, mis hermanos, la gente lo que busca es llenar sus emociones solamente. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, nadie quiere escuchar. Bueno, son pocos. Por ejemplo, usted vino hoy para escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero qué padre sería, mis hermanos, que esto estuviera lleno, ¿sí? Y todos quisieran a lo mejor estar allá afuera queriendo también escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice aquí que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 2 dice, y vio, o sea, Jesús vio, a ver, digan todos, vio. Jesús era un hombre observador. Él le gustaba observar lo que había a su alrededor. Y sabe una cosa, mis hermanos, nosotros, cada uno de nosotros debemos de ser observadores. Eso es bueno. Observadores no para criticar, ¿sí?, sino para ver qué se necesita hacer. Porque a veces observamos, pero a veces observamos para ver cómo vino la hermana vestida, ¿verdad? Que si el hermano trae un gallo, no lo traigo yo, hermanos. Porque a veces no me fijo, le digo, oye, ¿por qué no me dijiste que traía un gallo ahí, no? Entonces a veces vemos cosas para criticar. Pero Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla
Y él las vio, ¿por qué? Porque él dijo, de estas dos barcas que están aquí, yo puedo sacar provecho. Estoy viendo la multitud que se está agolpando hacia mí, que quieren escuchar, que quieren oír la palabra de Dios, pero yo aquí estoy viendo una barca en la cual yo puedo subir a ella y poder compartirles la enseñanza de la palabra. Fíjese, y esta historia, mis hermanos, narra que entonces que la multitud, las personas acostumbraban ir en pos de las predicaciones de Jesús y se agolpaban alrededor del Señor para oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esta gran multitud, mis hermanos, mostró la creciente popularidad que tenía Jesús, ¿sí o no? Porque Jesús empezaba a ser popular y todo el mundo quería escuchar a Jesús, ¿sí? Entonces él estaba siendo popular como maestro de la palabra, de la ley. Y la multitud era tan grande, mis hermanos, que Jesús tuvo que entrar en una de aquellas barcas para enseñar desde la barca a la multitud, ¿sí? Y lo que él enseñaba, mis hermanos, pues eran enseñanzas que se aplican en todo tiempo, ¿sí o no? Son enseñanzas que se aplican en todo tiempo y que hoy nosotros, mis hermanos, debemos escudriñar y aprender de ellas para nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y continúa diciendo el versículo 2. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, pues estaban esas barcas, los pescadores habían descendido de ellas. ¿Qué estaban haciendo? Lavaban sus redes. O sea que las redes estaban vacías, mis hermanos. Y ellos, habiendo trabajado, pues llegaron y dijeron, pues no hubo nada, vamos a limpiar, ¿verdad? Las redes, vamos a lavarlas para prepararlas para el día siguiente. Porque ese era su trabajo, ¿verdad? Un trabajo, pues no fácil. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, ¿sabía? ¿A cuántos han ido a pescar? Yo creo que aquí mi hermano José Luis se ha ido a pescar, ¿sí o no, hermano? Y se requiere mucha paciencia para estar ahí, lanzar el anzuelo y esperar ahí a que pique un pez. Un pez, mi hermano. Pero ellos iban con sus redes para agarrar varios peces. Entonces usted va, ¿si han algunos pescado o no? Digo, ¿han ido a pescar? Levante su mano el que ha ido a pescar alguna vez. Con red o sin red o con caña, como sea. Pero ¿cuántos han ido a pescar? Entonces se requiere mucha paciencia para atrapar un pez, ¿sí o no? Porque los peces son bien escurridizos, ¿sí o no? Entonces usted lanza el anzuelo y tiene que esperar a veces hasta, pues, horas, ¿no? Y luego el más mínimo ruido espantó al pez y tiene que esperar otra hora para poder atrapar uno. Y cuando por fin atrapa uno, y usted rápidamente, ¿no?, le gira a la caña y luego lo va sacando y luego empieza a luchar ahí, y se empieza a atorar y luego lo jala fuerte y sale una bota así toda usada, ¿no? Dijo, yo pensé que era un pez, ¿no? Dice, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Pero saca un pez. Después de tanto tiempo, sale un pez. Y se requiere mucha paciencia, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros, por ejemplo, desesperados cuando a nuestras vidas llegan situaciones que nos distraen? ¿Sí o no? Y quitamos nuestra mirada de Jesús. Perdemos la paciencia, mis hermanos. Y es así como sacamos a Jesús de nuestras barcas para guardar nuestras redes o señuelos y estancarnos en la playa de nuestras propias vidas. ¿Sí o no? Nos desesperamos. ¿Por qué? Porque vemos que no hay nada. Y si usted no es paciente para ir a pescar, pues no vaya, mi hermano, porque se va a desesperar. Y luego se va a enojar y le va a hacer la caña así, y la va a quebrar en dos, ¿verdad? Bueno, si es que la puede quebrar, porque son difíciles de quebrar, ¿no? Se doblan, pero no se rompen, mis hermanos. Entonces, versículo 3, vea lo que dice. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús vio las barcas y entró en una de ellas, de esas dos barcas, la cual era de Simón, ¿verdad? Y le rogó que el apartarse de tierra un poco. Dijo, Pedro, por favor, mira, ya se subió y dijo, Pedro, empújala un poquito nada más. ¿Para qué?
¿Usted para qué cree que era esa separación un poco del lago? ¿Alguien se imagina para qué era? Bueno, sí era para que no se acercaran a él, pero ¿sabe una cosa? Creo que yo una vez ya les expliqué que el Señor utilizaba el viento que venía del lago hacia afuera como no, antes no se usaban micrófonos, pero el Señor sabía cómo ampliar su voz para que toda la gente que estaba ahí lo escuchara. Por eso dijo, sepárame un poquito para que ahora sí, toda esta multitud que está aquí, escuche lo que le voy a decir. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Y una de esas barcas era la de Simón, que después se le llamó Pedro, ¿verdad? Y le rogó que al apartarse de tierra un poco y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se fijan, mis hermanos? Esa era la intención del Señor, separarse un poco en la barca, ahí en el lago, para poder enseñar a toda esa multitud y que la multitud alcanzara a escuchar. Usted ahorita me escucha porque tengo micrófono. Pero si yo me quito el micrófono, tengo que gritar más para que me escuche, hermano. Y al rato voy a estar todo así, ¿no? Entonces, Jesús era inteligente, mis hermanos. Él sabía cómo ampliar su voz, ¿sí? Entonces, en ese momento, mis hermanos, Jesús enseñaba a orillas del lago Genezaret, ¿verdad? Sentado en una de las barcas de pescadores que ya habían lavado las redes tras una noche infructuosa de pesca, mis hermanos, ¿sí? Y la barca escogida por Jesús para sentarse era propiedad de un hábil y experimentado pescador llamado Simón. Y Simón, mis hermanos, debió de haberse sentido privilegiado que Jesús quiso enseñar desde su barca. Que dijo, no, hermano, Jesús, pues qué privilegio, ¿no? Claro que sí, adelante, ¿no? A veces nos sentimos privilegiados, ¿no? Cuando el Señor nos invita o Él hace uso de nuestras cosas, ¿sí o no? Cuando Él nos usa, mis hermanos, debemos de sentirnos privilegiados. Pero también podemos estar seguros, mis hermanos, que Simón escuchó la enseñanza de Jesús, mis hermanos, aún más atentamente. Mientras él estaba limpiando las redes, porque las redes no son, pues imagínense limpiar hilo por hilo. Él estaba ahí limpiando y acomodando las redes y escuchaba también Pedro las enseñanzas. Yo me lo puedo imaginar así, porque él empezó a enseñar, mis hermanos. ¿Qué enseñó en ese momento? Como ya les dije, pues enseñó algo que ahora, hoy en día, tenemos nosotros ahí plasmado, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús sube a nuestra barca, mis hermanos, poniéndolo ya ahora de nuestra parte, cuando Jesús sube a nuestra barca, lo primero que debemos de hacer, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es apartarnos un poco de la orilla para recibir sus enseñanzas, mis hermanos. Si Jesús sube a nuestras barcas, tenemos que apartarnos para recibir sus enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y cuando comenzamos a recibir el conocimiento espiritual, mis hermanos, del Señor, vamos capacitándonos para así poder ir a aguas profundas y realizar pescas abundantes para Dios. Amén. Y Jesucristo, mis hermanos, estableció en su evangelio esta misión a sus discípulos. ¿Cuál era esta misión, mis hermanos? Una misión que hoy conocemos como la Gran Comisión. ¿Cuál era esta misión? Predicar, id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio haciendo discípulos. Amén. Esa era la Gran Comisión. Porque la iglesia tiene el compromiso, mis hermanos, de continuar el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, Jesús terminó de dar su enseñanza, le dice a Simón, fíjense, terminó de dar su enseñanza. Yo me imagino que estaba hablando a lo mejor, no sé, alguna enseñanza de la fe, qué sé yo, ¿no? Pero le dice a Simón: hey, vamos, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Se fija? Entonces, cuando Jesús terminó de enseñar, mis hermanos, Jesús quiso hacer algo bueno por Simón.
quien le había prestado el uso del bote. ¿Sí? Pero Pedro no podía darle algo a Jesús sin que Jesús le diera aún más. Y sabe una cosa, mi hermano, cuando usted le da al Señor, el Señor le da aún más. ¿Cuántos han experimentado eso? Que usted le da al Señor y el Señor le da más. Y una vez les dije, para poder recibir más tenemos que soltar lo que tenemos en nuestras manos, tenemos que soltarlo para poder recibir más, porque si tenemos nuestras manos llenas, mis hermanos, pues no vamos a recibir nada. ¿Sí o no? Entonces, al terminar la impartición de su enseñanza, mis hermanos, Jesús le dice entonces a Simón: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y lo primero es, mis hermanos, es que la orden sale de alguien, ¿verdad?, que no tiene como oficio ser pescador, ¿verdad que no? Jesús no era pescador. ¿Qué era Jesús? Carpintero, ¿sí? Y le dice a Pedro: vamos a mar adentro y vamos a echar las redes para pescar, ¿sí? Entonces, lo primero que lo que hace es recibir la orden de alguien que no tiene un oficio como pescador hacia alguien que sí tiene experiencia en la labor de la pesca, porque Pedro era alguien experimentado en la pesca, a eso se dedicaba, ¿sí o no? Y Jesús con esta orden le estaba diciendo a Simón: oye, ¿existe algo más poderoso que el propio razonamiento o conocimiento humano? O sea, toda tu experiencia, todo tu conocimiento que tú tienes en la pesca, eso déjalo a un lado, ¿sí? Hay un poder aún más grande, ¿sí? Algo más, mayor poder, algo que es más poderoso. Y en segundo lugar, mis hermanos, Simón con sus compañeros de oficio, pues ellos ya habían regresado de pescar sin buenos resultados. Mira, las dos barcas que Jesús vio, una era de Simón Pedro y la otra era de Juan, hijos de Zebedeo y de Jacob. Esas eran las dos barcas, mis hermanos, ¿sí? Entonces, Pedro, mis hermanos, y sus compañeros de oficio, que eran pescadores, ellos ya habían regresado de pescar sin buenos resultados, a pesar de haber ido a la mejor hora, mis hermanos, para hacerlo. ¿Cuál es la mejor hora para pescar? Unos dicen en la noche, otros en la madrugada, pero sigue siendo la noche, ¿verdad? Es la mejor hora para pescar, según los que se dedican a la pesca, ¿sí o no? Y esa era la mejor hora. Entonces vemos que Jesús se vale de esto, mis hermanos, para enseñar cómo Él acostumbraba a hacerlo, ¿verdad? Él aprovecha esto, mis hermanos, para enseñar cómo Él acostumbraba a hacerlo. Con parábolas o con símbolos o con cosas naturales que a veces se sorprendían y todos se quedaban así como que maravillados y decían: oh Señor, ahora veo, ahora entiendo, ¿verdad? Entonces, por lo que podemos decir, mis hermanos, Jesús estaba en la barca con ellos mientras Él dirigía todo esto, ¿sí? Ahora Jesús estaba dirigiendo la barca de los pescadores sin ser pescador, ¿verdad? Pero Él es el marinero, Él es el capitán más bien, ¿no? Él es el capitán de la barca, ¿sí? Entonces Él iba a dirigir, Él estaba dirigiendo las barcas que fueran a mar adentro. Entonces, mis hermanos, la presencia de Jesús a Pedro le dio confianza, ¿sí? Es una bendición ver a Cristo sentado, ¿no?, en el bote mientras tú puedes arrojar la red para pescar. Y es así, mis hermanos, como el Señor nos capacita para ser como sus primeros discípulos, verdaderos pescadores de hombres. Entonces, por tanto, mis hermanos, no nos debe de importar quiénes somos, ¿sí? Lo que realmente importa es el llamado de Dios y la vocación, mis hermanos, de ir mar adentro sirviéndole a Él. Espero estarme explicando, mis hermanos. Es separarnos y desprendernos
de nuestro pequeño horizonte, mis hermanos, para asumir con responsabilidad el compromiso de la pesca milagrosa. Es llevar el mensaje de Jesús para la salvación de los hombres. Amén. Mire, vaya al versículo 5, por favor. Vea lo que Simón, cuando Jesús le dice, vamos mar adentro, vea lo que responde Simón y lo que le dice. Entonces dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro. Utiliza una palabra, ¿verdad? Maestro. Simón, ante tal mandato y con su vasta experiencia, sabía que ya había pasado el mejor tiempo para pescar. Él ya lo sabía. Pedro era un experimentado pescador y él ya sabía que el mejor tiempo para la pesca ya había pasado. Y él utiliza una palabra que vemos aquí. ¿Cuál es la palabra que él utiliza? Maestro. Y esta palabra maestro es una palabra griega que se traduce como epístata, así se traduce, epístata, y es exclusiva del Evangelio de Lucas, esta palabra, maestro. Y la palabra tiene las ideas como simbolizar como un comandante, como un líder o incluso como un jefe. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, con este título, mis hermanos, Pedro estaba mostrando que estaba dispuesto a recibir las órdenes de Jesús. ¿Cuántos nos dirigimos con el Señor de esta manera y decirle, maestro o Señor, ¿verdad? Tú eres mi maestro, tú eres quien dirige mi vida y sabemos y estamos dispuestos a que tú dirijas nuestra vida. Amén. Entonces, luego de la orden, mis hermanos, de Jesús que le dio a los pescadores de navegar nuevamente a aguas profundas, nos podemos imaginar a Simón haciéndose por un segundo inmediatamente, ¿no? Porque ¿cómo era Pedro? Era aborazado, ¿no? Era como muy arrebatado, ¿verdad? Entonces yo me puedo imaginar a Simón haciéndose por un segundo la siguiente pregunta. Y él pudo haberse preguntado esto, mis hermanos. Pero ¿quién es este que me dice hacer algo que mi vasta experiencia me indica que no servirá de nada? ¿Sí o no? Y a veces, mis hermanos, nosotros dudamos de lo que el Señor nos dice que hagamos o que dejemos de hacer. Y podemos pensar, pero esto funcionará, ¿sí? Pero esto funcionará, podrá hacerse de esta manera. Y podemos dudar, mis hermanos, por un segundo de la indicación que el Señor nos esté dando a nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces Pedro pudo haber pensado esto. Y esta suposición, mis hermanos, la podemos hacer por la respuesta que dio Simón, ¿verdad? ¿Qué dice? Continúa diciendo el versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche, mis hermanos. ¿Usted se puede imaginar? Toda la noche. ¿De qué horas a qué horas es la noche? ¿El turno de la noche cuál es? Los que trabajan en el turno nocturno. De 10 a 6, ¿verdad? O de 9, bueno, de 10 a 6 es normalmente el horario nocturno. Entonces, toda la noche, dice Pedro, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, hemos ido a la mejor hora de la pesca y nada pudimos atrapar. Entonces Pedro pudo haber inventado cualquier excusa posible, ¿sí o no? Él pudo haber inventado cualquier excusa. Él pudo haber dicho, Señor, trabajé toda la noche, ya estoy cansado, ya no quiero ir, ya me quiero ir a descansar, estoy todo desvelado, ¿sí? O pudo haber dicho, conozco mucho más sobre pesca que tú, Señor, tú eres carpintero, tú dedícate a hacer muebles, ¿verdad? Pudo haber dicho eso, Pedro. O pudo haber dicho, la mejor pesca, Señor, es por la noche y no en el día. Ese pudo haber sido otro pretexto, ¿sí o no? Otro pretexto pudo haber dicho, estas multitudes y la enseñanza en voz alta han asustado a los peces y pues ya no vamos a poder atrapar ninguno. O pudo haber hecho otra y pudo haber dicho, Señor, ¿a qué vamos si ya lavé las redes? Ya están limpiecitas, acomodadas para el día siguiente. ¿A qué? Vamos, Pedro pudo haber usado cualquier excusa.
Como muchos de nosotros usamos cualquier excusa para no venir a las reuniones, por ejemplo. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Sí? Pero ¿qué tal? El día anterior estábamos con una reunión familiar quizá. Estábamos a lo mejor en una, no sé, en una ceremonia, qué sé yo. Pero al día siguiente dijiste, no, ya estoy muy desvelado, mejor no voy a la iglesia. Pero lo bueno es que hoy ya son a las 2:30, mis hermanos, de la tarde. Para que si se desvela, usted pueda venir, pueda dormir a gusto y pueda venir a la reunión. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Señor, gracias. No, yo le doy gracias al Señor porque ahora si se desvelan los hermanos, al día siguiente no hay pretexto para que no vengan. Y Pedro pudo haber sacado cualquier pretexto, mis hermanos, para no obedecer a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué sé yo? Tantas excusas, mis hermanos, que pudo haber dicho, porque las excusas sobran, ¿sí o no? Las excusas sobran para no obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Nos sobran las excusas para no obedecer al Señor, mis hermanos. No obstante, mis hermanos, Simón hace una pausa en su respuesta y toma la decisión de confiar en la palabra de Jesús. Porque si usted se fija, vea ahí la respuesta de Pedro en el mismo versículo 5. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Dijo, mas en tu palabra echaré la red. Le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos trabajado y no hemos atrapado ni un solo pez, ni un charal siquiera, ¿verdad? Ni un ajolote, nada hemos atrapado, Señor. Pero en tu palabra, ¿verdad? Echaré la red. Depositó entonces Pedro su confianza en el Señor. Simón depositó toda su confianza en el Señor y le responde que en su nombre intentará nuevamente la pesca. Y esta fue la gran declaración de fe de Pedro. Ahí hay fe, mis hermanos. Pedro, a pesar de haber sido un pescador experimentado, más que Jesús, y poder haber sacado cualquier excusa para no ir, él hizo a un lado todo eso, mis hermanos. Hizo a un lado su orgullo, hizo a un lado su experiencia, hizo a un lado su cansancio y fue e hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Él hizo a un lado todo eso, mis hermanos. Entonces aquí Pedro hace una declaración de fe y la confianza. Él dice que en la palabra, en su palabra, él iba a echar la red. El pueblo de Dios, mis hermanos, a través de todas las edades, ha vivido e ido hacia adelante con esta confianza en la palabra de Jesús. ¿Sí o no? Porque es en la que tenemos que confiar. En la palabra confiamos, ¿sí o no? Es en su palabra se hizo la luz, ¿sí o no? En su palabra el sol, la luna, las estrellas y los planetas se crearon, ¿sí o no? En su palabra la vida vino a esta tierra. En su palabra la creación se mantiene unida y se sostiene. ¿Cuántos dicen amén? En su palabra los imperios se levantan y caen y la historia despliega su gran plan, ¿sí o no? Mire, vamos a ver algo acerca de esto, dejando un apartado allí en Lucas, y vamos al Salmo 119, versículo 89, para ver algo acerca de su palabra. Salmo 119, verso 89. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, ¿eh? O sea, tu palabra es eterna, está diciendo el salmista. Y vaya por favor rápidamente en ese mismo salmo, pero en el versículo 140. 140. ¿Qué dice? Dice, sumamente, o sea, inmensamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Usted ama la palabra del Señor? Porque a veces no es suficiente con amar la palabra. También tenemos que obedecer la palabra. Porque si me aman, ¿qué dijo el Señor?
guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y ese guardar es obedece mis mandamientos. Amén. Ahí en ese mismo salmo, pero en el versículo 154, por favor. Dice, porque la palabra de Dios, ¿es qué? Perdón, no. Dice, defiende mi causa, perdón, y redímeme, vivifícame con tu palabra. Su palabra, la palabra del Señor es la que nos vivifica, mis hermanos. Es la que nos alimenta y nos da la fuerza para salir adelante. ¿Sí o no? Su palabra. Y vea Hebreos 4:12, que es el que le estaba leyendo antes de leer el otro salmo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Ahora sí, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva, ¿sí o no? Es viva y eficaz. ¿Se fija? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando la palabra de Dios nos corta, ¿le ha dolido cuando se corta? ¿Sí duele una cortada o no? A veces una cortadita y ahí están, ay, ¿no? Una pequeña cortadita y ay, se me están saliendo las tripas, ¿no? Cuando es una cortadita que con un curita rápido ya queda. Pero fíjese, la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa espada de dos filos de la que habla aquí era una daga que usaban los soldados para luchar cuerpo a cuerpo. Y si ellos perdían sus armas principales, sacaban esa daga que era muy filosa y la usaban para defenderse, mis hermanos. ¿Sí? Porque dice aquí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ha visto usted a esos carniceros cuando va a la carnicería que traen un cuchillito bien filoso que parte así la carne y dices, ay, imagínate donde te agarres un dedo, ¿no? Te puedes ahí cortar, ¿no? Y cortan así y hacen un bistec así bien parejito con un cuchillo que está bien filoso. ¿Se ha fijado en eso o no? Entonces así es, dice, es como es así, penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor, mis hermanos. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro engañoso corazón. Yo le pudiera añadir ahí nuestro engañoso, pero dice la Escritura que no hay que añadirle ni quitarle, ¿verdad? Pero nuestro corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Porque a veces nosotros nos creemos y a veces conseguimos el consejo, lo que dicte mi corazón. No, sabes que yo mejor me hago un lado. No, como que lo que dicta mi corazón, no. Porque lo que te dicta tu corazón a veces es perverso y es malo. ¿Cuántos dicen, yo mejor me hago un lado? Así que mis hermanos, su palabra es el alimento. Su palabra es la que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Pedro dijo, más en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Y mire, mis hermanos, el conocimiento del oficio, su razonamiento humano que hace Simón, ¿verdad? Que Simón tenía ese conocimiento y ese razonamiento, hace que Simón tenga desesperanza, mis hermanos. Y en una pausa su entendimiento es revelado, pasando a depositar entonces toda su confianza y fe y esperanza en la palabra soltada por Jesús. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dio a Pedro? Ahí lo vemos, un versículo anterior. En ese mismo versículo, o en el anterior, sin el anterior. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Boga mar adentro y echar vuestras redes. Esa fue la palabra que Jesús le dio a Pedro, o a Simón en este caso. Y él dijo, mas en tu palabra de echar las redes, voy a echar las redes. ¿Sí? O sea, voy a seguir al pie de la letra la indicación que tú me estás dando.
Y a veces nos cuesta a nosotros, ¿no, mis hermanos? Seguir al pie de la letra las indicaciones que se nos están dando. ¿Sí o no? Y tenemos que estar atentos, mis hermanos, aún en las cosas pequeñas como esas. Amén. Entonces, nuestra profesión, mis hermanos, de cristianos, nos exige ese mismo nivel de fe y de confianza que tuvo el apóstol Pedro, mis hermanos, de escuchar, obedecer y creer lo que Jesús está hablando. Nosotros también tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. ¿Sí o no? Tenemos esa exigencia también nosotros de creer, de escuchar, de obedecer lo que Jesús está hablando. Amén. Y en ocasiones nos dejamos envolver por las circunstancias. ¿Sí o no? Le creemos a las voces del mundo y le abrimos las puertas del temor. Porque, mire, es bien fácil, mis hermanos, ser engañados. Tantas voces que podemos escuchar, tantas voces que se escuchan allá afuera, pero tenemos que hacer una pausa para poder escuchar la única voz que nos puede llevar a buen término, la voz de nuestro Maestro. ¿Sí o no? Pero a veces nos dejamos llevar, nos dejamos envolver por las circunstancias, ¿sí? Por la desesperanza, porque todo esto, mis hermanos, nos hace mermar nuestra fe, hace decaer nuestra fe. ¿Sí o no? Pero Dios, mis hermanos, nos dice por medio de Jesús: anda, levántate, no temas y ve mar adentro. Amén. Y cuando Jesús te dice eso, no, pues Señor, en tu nombre, en tu palabra, si tú dices eso, yo lo hago. Sí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe. ¿Se acuerda lo que le dije el miércoles en el discipulado? Que pertenecemos a ¿cuál equipo? ¿Ah? Al equipo de los ganadores, mis hermanos, el equipo que ya ganó. ¿Sí o no? Ese equipo nunca pierde, ¿eh? Nunca pierde. Parece que va a perder, pero no, nunca pierde, mis hermanos. Entonces debemos saber, mis hermanos, discernir en el Espíritu para poder obedecer a lo que Dios nos está hablando en cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Sí o no? Tenemos que saber discernir. Lo mismo que les dije la vez pasada, saber discernir en el Espíritu. Sí. Y de esta manera, mis hermanos, entonces vamos a poder escoger la palabra del Señor por encima de lo que diga el mundo. El mundo te puede decir a ti que tú no puedes, pero ¿qué te dice el Señor? Sí. El mundo puede decir lo que quiera, pero mientras nosotros escuchemos la voz del Señor y hagamos lo que el Señor nos dice, mire, el Señor nos va a decir lo que necesitamos hacer. ¿Sí o no? Entonces podemos escoger de esta manera la palabra del Señor por encima de lo que el mundo diga. Y siempre debemos de hacer una pausa, mis hermanos, para que haya un pero como el de Pedro y decir: el mundo, la experiencia, la razón me dice que puede suceder cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero yo decido creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y mire, vaya a Jeremías 29:11. Deje un apartado allí en Marcos todavía. Vaya a Jeremías 29:11. ¿Lo tiene? Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ya ven? Así que tenemos que confiar, mis hermanos, en la palabra del Señor tenemos que confiar, porque los pensamientos de nuestro Señor es ¿qué? Son pensamientos de paz y no de mal. Siempre, mis hermanos. Así que cuando el Señor te dice o te da una indicación de lo que tienes que hacer o dejar de hacer, obedece, mi hermano. Porque si no obedeces, ¿qué crees que va a pasar? El Señor te puede decir: prueba no superada.
y otra vez. Y no vas a salir de ahí, mi hermano, mi hermana, hasta que tú obedezcas lo que el Señor te dijo que tienes que hacer. ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces, para poder lograr este nivel de fe, mis hermanos, es necesario desarrollar un nivel de intimidad con Dios, mis hermanos, para poder desarrollar este nivel de fe, ¿sí? Ahora, ¿cómo la podemos desarrollar? Esa es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo desarrollarla? Porque la meta del cristiano, mis hermanos, es lograr la misma dependencia que tenía Jesús con su Padre, ¿sí o no? El Señor era íntimo porque desarrolló la capacidad de oír, ver y hacer lo que decía y hacía su Padre. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Jesús, mis hermanos, con ese grado de intimidad con Dios, lograba la autoridad suficiente para moverse en una atmósfera de milagros. ¿Sí? De tal manera que podía llevar a cabo prodigios maravillosos como el de esta pesca milagrosa, mis hermanos. Él oró, inclusive en el Evangelio de Juan, en el capítulo, no estoy seguro si es el 11, donde resucita a Lázaro, dice que Jesús, de palabras mismas de Jesús, él tuvo un tiempo de oración antes de hacer ese milagro, porque le dijo: Señor, yo sé que tú me has oído. Y luego invocó a Lázaro y salió. Eso es lo que provoca, mis hermanos, que nuestra fe crezca, teniendo comunión con el Señor. Pero si no tenemos una comunión, o nuestra comunión es nada más algo así como sencillo, si no nos metemos profundamente a las aguas, mis hermanos, ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Este verso, mis hermanos, nos enseña que el Señor siempre nos ve, siempre, ¿sí? Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabía cuáles eran las necesidades en ese momento para Pedro y su equipo, sus coworkers, sus trabajadores, sus compañeros de trabajo. Él sabía cuáles eran esas necesidades, ¿sí o no? Él sabe también, el Señor sabe cuáles son nuestros temores. Él lo sabe. Él sabe cuándo nos hemos alejado de la comunión de su palabra. Él también lo sabe, mis hermanos. ¿Sí? Y nos dice una vez más: ve, echa nuevamente las redes y pesca, pero ahora en mi nombre, dice el Señor. Y si lo hacemos de la misma forma que lo hizo Simón, mis hermanos, nuestra confianza será recompensada en abundancia de bendiciones. ¿Sí o no? Y vean lo que sucedió gracias a que Pedro tuvo fe y obedeció la indicación de Jesús. Vaya por favor al versículo 6 de Lucas 5. Versículo 6. ¿Lo tiene? Y habiéndolo hecho, o sea, primero recibió la indicación de Jesús, ¿cierto? Y dijo: ok, Señor, en tu palabra, en lo que tú me estás diciendo, voy a echar la red. Y dice ahí que habiéndolo hecho, o sea, lo hizo, mis hermanos. No solamente se quedó con la intención de hacerlo, sino que lo hizo. ¿Sí? Y habiéndolo hecho, dice ahí, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro, mis hermanos, no hizo ninguna excusa. No tuvo excusas, mis hermanos. No realizó ninguna excusa. Y su fe en Jesús, mis hermanos, fue bien recompensada. ¿Sí o no? La fe en Jesús. Pedro, mis hermanos, entendió que probablemente sabía más sobre pesca que un carpintero. Y que había trabajado toda la noche sin ningún resultado. Eso Pedro lo entendía. Pedro lo sabía. Pero la única razón, mis hermanos, por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió fue porque creía en Jesús, no porque las circunstancias parecían correctas. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias, mis hermanos, y creemos que por esto suceden las cosas. Es que esta circunstancia me llevó a esto. No es así, mis hermanos. No debemos dejarnos llevar por las circunstancias. Debemos dejarnos llevar por lo que Jesús nos dice.
Simón se dejó llevar por lo que él creyó en Jesús y no por las circunstancias. Porque si él se hubiera dejado llevar por las circunstancias, no hubiera obtenido nada, mis hermanos. Si hubiera regresado tal como se regresó al pasar toda la noche, igual con las redes vacías. Pero como creyó en Jesús, dijo, ok, en tu palabra lo haré, arrojó la red, ¿y qué sucedió? Dice ahí el versículo 6, ¿verdad? Que su red se rompía, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, mis hermanos. Y Simón, mis hermanos, como ya vimos anteriormente, decide escuchar la voz del Señor, aún por encima de la voz de su propio conocimiento, y lo obedece con absoluta confianza. Amén. Y la respuesta del Señor ante esta confianza del experimentado pescador fue una sobreabundante bendición, mis hermanos. Pues al levantar las redes, la pesca resultó de tal abundancia que estas redes se rompían, mis hermanos. Entonces, cuando Jesús dirige nuestro trabajo, pues hace toda la diferencia, ¿sí o no? Jesús dirigiéndonos, mis hermanos, hace toda la diferencia. Y podemos trabajar, incluso trabajar duro por mucho tiempo y sin resultados, ¿sí o no? Pero cuando Jesús dirige nuestro trabajo, es cuando vamos a ver los resultados, mis hermanos. Amén o no amén. Y siempre, a veces, siempre, mis hermanos, nos perdemos de algo grande cuando hacemos excusas en lugar de permitir que Jesús dirija nuestro trabajo. Pero lo vamos a dejar que Él dirija nuestro trabajo, ¿sí o no? Amén. Porque Él nos llamó para un trabajo especial. ¿Lo recuerda la semana pasada? Y los que no se acuerdan, escúchenla otra vez para que se acuerden, ¿sí? Las bendiciones de Dios, mis hermanos, siempre sobrepasarán nuestras expectativas, ¿sí o no? Porque el Señor es la esperanza contra esperanza, mis hermanos. Jesús es nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, mis hermanos, deseamos recibir las bendiciones de Dios, pero a veces no sabemos realmente reconocerlas, ¿sí? O no sabemos qué hacer para recibirlas también. En Jesucristo, mis hermanos, se encuentra la solución a todos nuestros problemas, ¿sí o no? En Cristo. Y la satisfacción a todas nuestras necesidades, ¿sí o no? Así es. Así que vaya, mira al versículo 7 de Lucas 5. Dice allí, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense, qué tremendo, ¿no? La pesca milagrosa rindió para llenar las dos barcas, que literalmente esas dos barcas estaban luchando para no hundirse. ¿Se fija? Pedro, mis hermanos, tuvo que trabajar con otros para terminar el trabajo. Necesitó ayuda, Pedro. Y esto me recuerda, ¿verdad?, que nosotros, mis hermanos, no debe de haber pues ninguna envidia, ¿no? No debemos de ser orgullosos o intolerantes y pensar que nada se hace bien sino lo que hacemos nosotros mismos, ¿sí? No somos independientes, somos una iglesia local, pero hay otras iglesias locales aquí con las cuales podemos reunirnos para trabajar juntos, ¿sí o no? Entonces a veces las envidias, mis hermanos, entre iglesias o pastores, pues la envidia, ¿qué es? Es pecado. Y no debemos de tener envidia, ¿verdad? Entonces a veces nos da envidia que otros puedan tener mayor éxito que nosotros. Pero no, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Esta iglesia Southgate, la iglesia de San Diego, la iglesia de Orange, la iglesia de Fresno, todas las iglesias de casa de oración, mis hermanos, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y otras iglesias que no son casa de oración, pero que también predican la sana doctrina, también son el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y juntos podemos trabajar. Esto es lo que vemos aquí, mis hermanos. Pedro vio muchos peces y no le dio envidia.
repartir esos peces. Y pidió ayuda de otras barcas para que le ayudaran a levantarla. Mira, aquí mismo, mis hermanos, hay hermanos aquí en la otra iglesia. Ya venía aquí una muchacha buscando a alguien. No, pues en lo que lo buscas, pásate aquí, ¿verdad? Éntrale. ¿Verdad? Pudimos haberle dicho. Y aquí se queda ahí esperando a su conocido. Pero no, nosotros no mostramos envidia. Le dijimos, ¿sabes qué? A lo mejor a quien estás buscando está en la otra iglesia, que está allá enfrente. Y para allá se fue. Pero ¿sabe una cosa? Todas las iglesias, aún las que estamos aquí, mis hermanos, porque aquí hay varias iglesias, ¿sí o no? Podemos trabajar juntos. Fíjense, siendo de diferentes nombres y organizaciones, pero somos del mismo cuerpo de Cristo, mis hermanos. El otro día el pastor que nos renta aquí, que es una persona, la verdad, mis respetos, nos ha dado, está abierto a ayudar a que nosotros estemos cómodos en la labor que estamos haciendo en esta obra. Y él nos dice, ustedes pueden usar todos los salones, pero antes de eso póngase de acuerdo con el otro pastor. Porque a veces ellos tienen pocos niños, casi ni tienen. Ellos usan a veces el salón de abajo, pero si usted se pone de acuerdo con él, pues ahí organícense. Le digo, no, sí está bien. Nosotros podemos darle clase a los niños que están en la otra iglesia en lo que nosotros estamos aquí también. ¿Sí o no? Maestros que están aquí y los que están allá dando clases, pues después lo escucharán, ¿no? ¿Y sabe qué? Nosotros aprovecharemos esa ocasión para enseñarle a los niños la palabra. No pertenecen a lo mejor a esta iglesia local, pertenecen a otra iglesia local, pero siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y así es como debemos de trabajar todas las iglesias, mis hermanos. Y no debe de haber envidia entre nosotros. ¿Sí o no? No debe de haber esa envidia. Es por eso, mis hermanos, que nosotros intentamos juntarnos con otras iglesias tratando de trabajar juntos en los diferentes ministerios. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿cuántos estuvieron en el último campamento? ¿Cuántas iglesias había ahí? Como 6, 7 iglesias, ¿no? Y todas eran pues de casa de oración, pero conocieron otros jóvenes. ¿Sí o no? ¿Jóvenes? No, ya los desperté. ¿Ah? Entonces, cuando Simón Pedro, mis hermanos, ve el milagro realizado por el Señor, se percata de la gloria y la autoridad divina que él posee, ¿sí? Y Jesús, con la pesca milagrosa, mis hermanos, deja manifestada su santidad, de manera que Simón, ante su presencia, reconoce su condición pecaminosa y le pide al Señor lo siguiente. Vaya al versículo 8 de Lucas 5. Vea lo que Simón le pide a Jesús. Viendo esto, Simón Pedro, o sea, era una hora que no era de pesca. Era un horario donde él sabía que no se iba a tomar nada, no iba a pasar nada. No era una hora, un horario de pesca. Pero cuando él ve eso y abundantemente, dice que cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuántos de nosotros caemos de rodillas ante el Señor cuando el Señor hace un milagro? O cuando el Señor simplemente nos abraza y nos muestra su amor. Cuando estamos necesitados a lo mejor de ese abrazo, de ese amor, y nos metemos ahí con el Señor y el Señor comienza a derramar de su amor. Comienza a darnos ese abrazo y comenzamos a sentirnos amados y comenzamos a llorar. Y caemos de rodillas ante Él. Esto mismo le pasó a Pedro, mis hermanos. Cuando vio todo eso, él cayó de rodillas, es decir, se postró delante de Jesús para adorar. Jesús ya había sanado milagrosamente a la suegra de Pedro, por ejemplo, en un capítulo anterior, en los versículos 38 y 39. Pero sin embargo, mis hermanos, hubo algo acerca de este milagro que hizo a Pedro adorar a Jesús y entregarse a Él. Sanó a la suegra y dijo, ay, ¿para qué sana a mi suegra? ¿Verdad? No dijo eso. Pero no hizo lo mismo que estaba haciendo aquí. Él no se postró y adoró. Y aquí sí, mis hermanos. Este milagro de la pesca hizo que Pedro se postrara y adorara.
Pedro sabía que Jesús era el Señor, pero también Pedro sabía que él era un hombre pecador, el mismo Pedro. ¿Sí o no? Pedro dejó que esto lo convirtiera en un hombre humilde también. Reconoció el poderío de Jesús, se arrodilló delante de él. Y vea lo que continúa diciendo. Dice que se arrodilló ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando Pedro vio el gran poder de Jesús mostrado, se dio cuenta de su condición espiritual. Sí, que era un hombre pecador. Y debido a que Pedro era un pescador tan experimentado, y porque sabía que las condiciones eran desfavorables, sabía que esto era un gran milagro. Él lo sabía, que lo que había ocurrido en ese momento era un gran milagro. Por eso cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para que te acerques a mí y puedas hacer ese milagro? Pero esa fue la oración de Pedro. Pero nosotros podríamos orar de esta manera: Señor, acércate más a mí, porque te necesito. Soy un hombre, una mujer pecadora, un hombre pecador. Acércate más. Amén. Entonces, mis hermanos, el hombre en la presencia de Dios, el hombre y la mujer en la presencia de Dios, debe de reconocerse como un pecador. Amén. ¿Cuántos estábamos hace unos momentos adorando al Señor y cantándole y diciendo: Señor, hemos recibido de tu gracia, hemos recibido tu perdón, nuevo soy, Señor? ¿Sí? Y debemos de reconocer, mis hermanos, que fue por Él. ¿Sí? Él nos escogió, Él nos rescató, Él nos sacó del pozo cenagoso, puso nuestros pies sobre la roca. Amén. Entonces debemos de reconocer en la presencia misma del Señor, debemos de reconocernos como pecadores, mis hermanos. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, debemos de reconocernos pecadores delante de Él. ¿Sí? Y Simón, mis hermanos, se reconoce indigno de estar cerca de Jesús. Y podemos llegar a lo mejor a imaginar que él pudo haber pensado: el pecador al lado de la santidad en persona. Pudo haber pensado así. Entonces ningún hombre o mujer está exento del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y reconocernos a nosotros mismos, mis hermanos, como pecadores, nos hace humillarnos en la presencia de Dios y poder alcanzar la gracia de nuestro Dios. Reconocernos como pecadores. Amén. Juan 17:3, por favor, vea lo que dice ahí. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Es la Nueva Traducción Viviente. Versículo 16 de este mismo capítulo dice: al igual que yo, dice Jesús, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. Versículo 9 de Lucas 5. Dice: porque por la pesca que habían hecho, o sea, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él. ¿Usted se puede imaginar a todo ese grupo de pescadores? Y luego agrega ahí en el versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la otra barca. ¿Se fija? Que eran compañeros de Simón. ¿Se fija? Ahí está. Ellos andaban en la otra barca. Los primeros discípulos, mis hermanos del Señor, ante la abundante pesca milagrosa lograda en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús,
¿sí? Jesús no les queda más que asombrarse, mis hermanos, ¿sí? Todos los que estaban en las barcas eran pescadores de oficio y en sus años, mis hermanos, de experiencia, jamás habían logrado una pesca de la misma magnitud a la que acababan de hacer. De verdad. Porque sus redes se rompían y hasta las barcas se estaban hundiendo de tantos peces que habían sacado, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Pero lo importante es, mis hermanos, lo que vio Jesús en ellos. No tanto lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús vio en ellos. Y Jesús vio en estos hombres, mis hermanos, la confianza, la fe, la voluntad y la disposición en su corazón de creer en su palabra a pesar de las circunstancias, mis hermanos. Eso es lo que Jesús vio en estos hombres. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Y esta palabra no temas es literalmente dejar de tener miedo. Le dijo, calmado, ¿verdad? O sea, no tengas miedo. Pedro le temía a Jesús en el sentido de tenerlo tan elevado, pero Jesús le dijo que se deshaga de ese miedo. Eso le dijo Jesús. Dios quiere relacionarse con nosotros, mis hermanos, con un principio de amor, no con un principio de temor, sino de amor. Y cuando retomamos nuestra confianza en el Señor y decidimos permanecer, mis hermanos, en su camino, podremos sobreponernos al temor. ¿Cuántos dicen amén? Podremos sobreponernos a la desesperanza o a cualquier prueba, mis hermanos, que estemos experimentando. Amén. Por eso Jesús le dice a Simón, no temas. Y de igual manera, mis hermanos, nos dice a nosotros hoy, conmigo de tu lado, tu pie no tropezará. Lo que emprendas en mi nombre, lo lograrás, si es en mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y ante esto, mis hermanos, Jesús le concede un oficio similar, pero superior al que venían realizando durante años, y los llama a ser pescadores de hombres. Vea, continúa diciendo el versículo 10. No temas, le dice. Desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús le dijo a Simón que iba a ser pescador de hombres, le dijo a Simón que haría lo que Jesús mismo hizo. Y eso nos dice a nosotros, mis hermanos. Nosotros también somos pescadores de hombres. Y podemos hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Sí o no? Nunca hubo un pescador de hombres mejor que Jesús. ¿Cuántos lo saben? Pero Él quería que otros hicieran el trabajo que Él hizo. Él nos llamó para un trabajo especial, mis hermanos. Jesús comenzó con estos tres hombres, Jacobo, Juan y Pedro. Luego con 12, y luego cientos, y luego miles, y ahora millones, ¿verdad? A través de los siglos, mis hermanos. Esa es una pesca de multitud, una gran pesca, una pesca milagrosa. Y ahora a nosotros nos toca continuar con este mismo trabajo, mis hermanos. Y el Señor te dice, no temas. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? No temas. Bueno, Señor, en tu nombre echaré la red. Y vas a ver, mi hermano, con un alma que ganes para Cristo, es una pesca milagrosa. Amén. Amén. Juan 17:6. Antes de leerle Juan 17:6, rescatar almas, mis hermanos, de las tinieblas es el mejor servicio que podemos realizar para Dios, porque las almas, mis hermanos, son el tesoro más preciado para el Señor. Cuando a Jesús le llegó la hora, mis hermanos, de regresar junto a su Padre Celestial, Él dijo en oración lo siguiente en Juan 17:6. Vea lo que dijo.
17:6 dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Esa es la oración del Señor, fíjese. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben, yo le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Versículo 7 dice: ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. 8. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuántos han creído que el Señor es el que nos envía? Amén. Entonces Jesús, mis hermanos, tenía la misión de pescar hombres. A través de la pesca milagrosa, mis hermanos, nos transmite el mensaje y la responsabilidad del oficio iniciado por Él. Amén. Nos queda a nosotros, mis hermanos, a nosotros nos queda aceptar el oficio con verdadera vocación. A nosotros, mis hermanos. No solo amarle a Él, porque amarle, todos los que estamos aquí podemos amarle a Él. ¿Sí o no? ¿Cuántos aman al Señor? Levanta su mano. ¿Cuántos aman al Señor? Pero ahora la pregunta que le quiero hacer es: ¿cuántos aman su obra? ¿Cuántos aman la obra? Porque son cosas diferentes, ¿eh? Si tú amas al Señor, pero no amas su obra, ese amor está incompleto. Si tú amas al Señor, por lo tanto debes de amar su obra también. Involucrarte en su obra. La obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el oficio otorgado por Jesús a Simón y a sus discípulos, mis hermanos, viene a ser muy superior al que ya venían ejerciendo. Y el llamado que el Señor nos hace a nosotros es superior, ¿sí o no?, a lo que venimos ejerciendo. Y este oficio también nos lo otorga a nosotros hoy en día Cristo, mis hermanos. Ese es nuestro principal llamado ante los ojos de Dios. Ese es nuestro principal llamado, mis hermanos. Ganar, pescar almas para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11, ya para concluir, casi estamos terminando, mis hermanos. Versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo, mis hermanos, le siguieron. Y esto parece significar, mis hermanos, que dejaron atrás la pesca milagrosa, porque no fue tan importante como lo que les mostró acerca de Jesús. Porque imagínense, habían tenido una pesca que jamás en su vida habían tenido, y con eso podían haber sido ricos, pero eso no les importó. Dijo: esa pesca, ok, gracias Señor. Pero les dice: les voy a dar una tarea más importante que esta. Los voy a hacer pescadores de hombres. No teman, pero van a pescar hombres. Y ellos, dejando todo, dijeron: está bien. Dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron la compañía, le pusieron sold out y se fueron a pescar hombres. ¿Sí? Entonces les enseñó que Jesús era mucho más que cualquier carpintero, y esto hizo que lo siguieran, mis hermanos. Amén. Porque dice que dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gracias, Señor. Mire, nosotros también recibimos este llamado, mis hermanos. Y si queremos seguirlo, tenemos que dejarlo todo. Digan todos, todo. Debemos dejar todo lo que nos liga al mundo para seguir a Cristo, mis hermanos. Porque hay cosas que nos hacen estar ligados al mundo. El apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Mire, vaya a Filipenses 3, versículo 8. Yo le voy a leer la nueva Biblia viviente, la versión. En la parte B de este versículo 8. Filipenses 3, 8. Fíjense lo que dijo Pablo, ¿eh? El apóstol Pablo dice: por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y vaya que Pablo, mis hermanos, era fariseo de fariseos, judío de judíos. Él era un hombre docto, hablaba idiomas, pero él dijo que todo esto lo tenía por basura. Todo esto lo tenía por basura.
Él lo dio, lo pierde todo y lo considera por basura con tal de ganar a Cristo, mis hermanos. Así que todos tus logros, todo lo que tú eres, considéralo entre tú y Dios. ¿Sí? Pero el Señor te hace un llamado aún mayor de lo que tú eres. ¿Sí o no? Mire, yo era administrador de empresas. Yo trabajaba en una compañía allá en Guadalajara por más de 20 años. Tenía un buen puesto, ganaba bien, pero el Señor me hizo el llamado a mí y a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, de venirnos acá a esta nación, y lo dejamos todo. Una casa recién remodelada, un trabajo por más de 20 años, escuelas, amigos. Dejamos todo, mis hermanos, porque sabíamos que el Señor tenía algo mejor. A Él le pertenece todo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ya para concluir, mis hermanos, si gusta ponerse de pie. Simón Pedro, mis hermanos, tuvo la revelación en su espíritu de echar las redes al mar, mis hermanos. Déjale prendo acá. Entonces Simón tuvo la revelación en su espíritu de echar las redes al mar, mis hermanos. ¿Sí? Confiando en la palabra de Jesús. Lo que nos lleva a tener una reflexión, mis hermanos, en nosotros. Tenemos que reflexionar tenemos que pensar, meditar en esto, mis hermanos, que debemos de mantenernos junto a Jesús, permanecer confiados en su palabra, aún a pesar, mis hermanos, de las circunstancias, ¿sí? Él nunca, mis hermanos, nos desamparará. Aun cuando nos reconozcamos, mis hermanos, pecadores, ¿sí? Él no nos va a desamparar, mis hermanos. Él no nos va a desamparar ni a dejar. Aun cuando nos reconozcamos pecadores e imperfectos ante la presencia de Dios, eso no puede detener nuestro camino en profesar a Cristo, mis hermanos. Cierra tus ojos por un momento. Porque como cristianos, mis hermanos, somos los imperfectos siguiendo al perfecto que es Cristo Jesús. Y no podemos permitir, mis hermanos, desenfocar nuestra mirada del llamado de Dios para ser pescadores de hombres, como lo profetizó Jesús para con nosotros, ahí con sus primeros discípulos. Jesús, mis hermanos, nos ayuda con su palabra verdadera a sobreponernos de nuestros legítimos temores en la debilidad humana. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos lleva al conocimiento, Señor. Tu palabra, Señor, nos lleva al descanso. Sabemos que tú hiciste un llamado superior a Pedro y tú le dijiste, Señor, que él iba a ser pescador de hombres. Tú le mostraste una pesca maravillosa. Enseñabas a las multitudes, Señor. Pero ahora, tú, Señor, llevaste a Pedro a tener esa fe en él. Pedro había llegado, estaba cansado, quizá estaba desesperado, porque ¿qué les iba a dar de comer a su familia? ¿Qué iba a vender? Quizá ese día iba a ser el peor día, porque no habían pescado nada. Y tú sabías lo que él necesitaba. Y tú lo llevaste, Señor, a que fuera mar adentro. Y él confió en ti. Y nosotros, Señor, queremos también aprender a confiar en ti. Y decir como Pedro dijo, mas en tu palabra
echaré la red. Y Señor, yo quiero que tú nos lleves como Pedro, mar adentro, a la profundidad de las aguas. Y que nosotros, Señor, podamos creer y confiar en ti, así como Pedro lo hizo. Porque aún a pesar de las circunstancias, de lo que podamos ver a nuestro alrededor, tú eres mayor que esas cosas. Porque dice tu palabra, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Y a veces, Señor, nos gana la desesperanza, la falta de fe. Si hemos tenido, Señor, poca fe o cero fe, en esta noche pedimos, Señor, que nos perdones. Porque la fe, Señor, sin fe, nadie puede agradarte a ti. Nadie puede agradarte a ti. Porque a ti te agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. Pero Pedro demostró fe. Y fue a una hora que no era hora para pescar. Y él pescó abundantemente. Y cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice, viene la bendición en abundancia, mis hermanos. Pero a veces queremos las bendiciones sin obedecer. Y el requisito para obtener las bendiciones es obedecer primero al Señor. Y después de obedecer al Señor, vendrán las bendiciones. Y no solo eso, el Señor nos quiere hacer pescadores, mis hermanos. Pescadores de hombres, que no temamos y que vayamos confiadamente y que proclamemos su palabra, que prediquemos a aquel que aún no le conoce. Tú sabes quién es. Tienes un familiar, tienes un vecino, un compañero de trabajo que sabes que necesita de Dios, que necesita cambiar su vida. Porque ¿qué va a pasar si ese hombre o esa mujer que tú sabes que necesita de Dios muere? Es la oportunidad que el Señor nos da, mis hermanos, de ser pescadores de hombres. Si tú quieres obedecer la voz del Señor y hacer esa tarea, ese trabajo especial, yo te invito a que levantes tus manos al Señor y le digas a Él: heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo iré y proclamaré tu nombre a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Señor. Y comienza a darle gracias al Señor. Agradécele a Él. Agradécele por todo lo que Él te ha dado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu restauración. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias, Señor. Y no me cansaría de agradecerte toda la noche, Señor, de todas las cosas que tú has hecho por mí y las que faltan aún, Señor. Gracias. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Alábale a Él, exáltale, dile: gracias, Señor. Gracias, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Dios. Grande, maravilloso, poderoso. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor, en tu poder. Creemos en tus promesas, Señor. Creemos en ti, Señor. Exáltale a Él, exáltale, glorifícale. Oh, te alabamos a ti, Señor. Proclamamos, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y toda lengua, Señor, confesará, y toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y confesarán que tú eres el Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Oh, Rabashara la Kanamase. Urayana Mashara la Kanamasara. Te alabamos. Oh, bendito eres tú, Dios. Grande eres tú, Dios.
Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Dios. Digno eres tú, Dios, de suprema alabanza. Oh, Rabashara. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra y por su presencia entre nosotros? Amén. Ofrécele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén.